Muy buenos días. Permítame empezar leyendo algo que escribió Juan y que quiero transmitirle o intentar por lo menos hoy algo en nuestro corazón con respecto de cómo dar fruto o el fruto que habla la Biblia. Entonces, el apóstol Juan en el Evangelio dice esto: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí está hablando Jesucristo. Dice que él es la vid y el padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí voy a saltar al versículo 8 y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, aquí está hablando Juan. Bueno, habla el Señor Jesucristo, Juan relata, escribe, y está hablando de el Señor Jesucristo de tres tipos de fructificación o las tres clases de fruto que en nosotros debe de haber, ¿no? Entonces, hablando de esos grados, habla de fruto, más fruto y el superior o el tercero es mucho fruto. Entonces, claro, es algo que esto a veces nos trae de cabeza, dar fruto. Y siempre escuchamos por todo lado, el cristiano debe dar fruto, usted debe dar fruto. Y entonces, de una u otra forma, aunque no con la misma palabra, el jefe dice al empleado, debe fructificar, a lo mejor el jefe usa, debe producir más, etcétera, etcétera. Y estamos rodeados de una vida en la cual se nos exige dar algo, dar fruto realmente. Y de hecho, cuando vemos a alguien, vemos a alguna persona que es así, no, aquí no, como medio vaga, perezosa, que no le gusta hacer nada, que no tiene como proyecto de vida, siempre está esperando que le den con la mano estirada para recibir, nunca para dar. Son a veces como comportamientos que puede que nos hagan estar un poco distante de este tipo de personas, porque realmente Dios espera de nosotros fruto, pero sigue esperando cada día de nuestra vida que nosotros tengamos un mejor entendimiento, razonamiento y que, claro, y cómo no, pongamos por obra lo que Él quiere. Y esto es algo que a veces pensamos, bueno, yo quiero dar fruto, pero no tengo una pauta, ¿cómo lo hago? Sé que tengo que hacer buenas obras, tengo que obedecer la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y algo que personalmente siempre, y usted ya lo sabe, me gusta analizar mucho nuestro lenguaje con respecto de cómo oramos, qué cantamos, cómo nos expresamos, cómo tomamos la palabra de Dios. O sea, porque a veces somos muy expertos en tomar partes, versículos de la Biblia y confesarlos, declararlos o quizás usarlos para nuestro provecho en fe, en medio de necesidad, para levantar nuestro ánimo, etcétera, etcétera. Pero sabe, y esto lo he enseñado otras veces, que la fe sin contexto bíblico no alimenta realmente nuestro espíritu. Realmente lo que alimenta es nuestros sentidos, porque a veces tenemos unas declaraciones que cuando nos damos cuenta qué realmente dice esa declaración, es donde quizás nuestros pies vuelven a la tierra y aprendemos realmente a manejar mejor nuestras declaraciones o lo que decimos. Entonces cuando solemos decir, y suelen ser como gritos de batalla, de guerra, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¡Guau! ¿Cuántos glorifican a Dios? ¡Guau! Etcétera, etcétera, ¿no? Y está muy bien en medio de canciones, en medio de ese momento, pero si podemos corregirlo para entender realmente cómo el Padre recibe nuestra gloria o es glorificado
por nosotros es esto. Lo último que leí, palabras de Jesucristo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y cuando llevamos mucho fruto, es cuando Dios es glorificado a través de nuestra vida y las demás personas pueden ver el resultado de ese fruto, de ese más bien mucho fruto. Porque todos, sin excepción, hemos dado algo de fruto en nuestra vida. Pero cuando Jesucristo está hablando de esto, y hay un dato curioso que a mí me apasiona y también me intriga un poco. Esta enseñanza la está dando el Señor Jesucristo a sus más allegados de camino, caminando van, porque Él ya iba a ser entregado, iba a un lugar donde allí iba a ser arrestado y de camino les da esta enseñanza y les habla: yo soy la vid, la planta, el árbol que da las uvas. Y ustedes son los pámpanos, o sea, los sarmientos que salen, que están pegados, y de allí nace el fruto. Y él dice: mi padre es el labrador. Y empieza a hablar. Pero habla, y reitero en esto, de las 3 clases de fruto, o más bien sería de los 3 grados de fructificación. Fruto, más fruto y mucho fruto. Y entonces, en la Nueva Traducción Viviente, permítame leerla, esta la leo yo, escuche. No tiene que buscar. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. O sea, las que no dan fruto en Cristo son cortadas y fuera. Pero las que sí dan fruto son podadas, o sea, conservadas. Se va quitando la maleza, pero son conservadas, pegadas a la vid, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, dijo Jesucristo, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, repite él. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y nuevamente salto al versículo 8. Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y entonces vemos que hay 3 condiciones y quiero como ahondar en una de ellas. 3 condiciones que habla el Señor Jesucristo para dar fruto. No, las 3 condiciones están en estos versículos que he leído. Y la primera de ellas es la limpieza, la segunda de ellas, permanencia, y la tercera de ellas es la obediencia. Aunque el versículo 10 y 12 de este capítulo, que es donde está el tema de la obediencia, Jesucristo dice, no lo leí, si obedecéis mis mandamientos, está hablando de obediencia. Y aquí es donde entramos un poco a veces en el dilema. Oiga, a veces somos un poco perezosos. Y a veces queremos dar como esa especie de fruto sin hacer nada. Difícilmente se puede dar fruto sin hacer nada. Obviamente, un par de capítulos más adelante, en el capítulo 17 de este Evangelio de Juan, creo recordar que es cuando Cristo hace esa oración al Padre, pero que a la vez es una oración intercesora por sus discípulos, oración que llega también para nuestros tiempos. Y en parte de esa oración Cristo dice, Padre, porque yo te he glorificado aquí en la tierra. ¿Cómo glorificó Cristo al Padre aquí en la tierra? Con sus obras, con sus frutos. Y obviamente esos frutos Pablo los explicó muy bien allí en la carta que escribió a los Gálatas, capítulo 5, sobre el versículo 22, usted puede leer sobre los frutos. Amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo puedo yo pasar de fruto a más fruto? Y de más fruto al tope, a mucho fruto. Cristo lo está diciendo. Y lo dice, tienes que ser limpio, versículo 2 y 3. Lo dice, tienes que permanecer en mí, versículo 4. Y tienes que obedecer,
mis palabras, mis leyes, mis mandamientos. Versículo 10 y 11. Créame que no es tan complicado, créame que no es tan difícil. Y si es difícil o nos parece difícil, es porque lo hemos planteado de la forma incorrecta. Lo erróneo ha sido el planteamiento que quizás le hemos dado o el planteamiento que alguien nos ha enseñado. Porque, oye, a veces ponemos muchas trabas realmente para las cosas sencillas o por lo menos es la percepción que tengo desde mi corazón del Señor Jesucristo. Todo lo hacía simple. Y quería hablar de una verdad categórica y tomaba la agricultura como referencia. Y quería hablar del cuidado del padre con sus hijos y cogía un rebaño de ovejas como ejemplo y un pastor. Y hablaba de esto y hablaba de lo otro, todo con ejemplos, hablaba con parábolas, todo lo hacía sencillo. Y si tenía que hablar en medio de una comida, en una casa, lo hacía. Si tenía que hacer en público, lo hacía. Si la gente no le escuchaba, buscaba personas que le quisieran escuchar. Y todo era tan sencillo y tan simple. Nosotros a veces tenemos una tradición mental que pudieron habernos enseñado años atrás de que todo tiene que ser complicado para agradar a Dios, cuando es totalmente lo contrario. De hecho, creo yo que no es el mensaje que proviene de parte de Cristo, complicar las cosas. Claro, porque eso de dar mucho fruto, según quizás digo, en algún momento alguien nos haya querido explicar poniendo tropiezo, poniendo traba. No, eso de dar fruto está muy lejano para nosotros entonces, porque se necesita una persona perfecta, santa, pero perfecta, santa en referencia a que no tiene errores, que no tiene pecado, que está 24 horas orando, etcétera, etcétera. Cuando no más lejos de la realidad, ni la santidad ni la perfección tiene que ver con aquello que en algunos momentos nuestro corazón incluso quiere percibir de antaño. Entonces, dar fruto. Todos y cada uno de nosotros hemos dado fruto, pero lo que Cristo quiere es que lleguemos a dar mucho fruto para que nuestra forma de vivir, nuestra vivencia, continuamente glorifique al Padre. Y eso le llamaremos mucho fruto. ¿Cómo puedo conseguir pasar de fruto a más fruto, a mucho fruto? Pues Él está diciendo que quien es limpiado por la palabra es esa persona que va a llevar más fruto. Entonces, habla de la limpieza a través de Cristo, de la palabra, dijo él, que yo les doy. Para nosotros Cristo no solamente nos ha dado palabras, sino que ha entregado su vida. Y realmente en la cruz nosotros somos purificados. Y esto es tremendo. Porque podemos creer en Cristo, pero quizás digo, de una u otra forma, rechazar su sacrificio. Y a veces no es ni siquiera por orgullo, sino que a veces es por esa misma sensación de que no somos merecedores de que una persona tan buena esté dispuesto a hacerlo todo o estuvo dispuesto a hacerlo todo y está dispuesta a seguir trabajando en nosotros. Porque a veces nos creemos muy malos, nos creemos tan indignos y nuestra dignidad en Cristo no tiene que ver por nuestras obras ni por lo que hagamos. Nuestra dignidad en Él, nuestra bondad, tiene que reposar en su gracia, que no mereciéndolo, no importa, decidió darse, que no mereciendo su amor, su perdón, no importa, Él no se echó para atrás, Él siguió con el proyecto que había sido designado del corazón de papá. Y es en ese momento cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra nos va abriendo como un panorama, ay, las cosas son así y yo debo de amar así, debo perdonar así. Y la palabra va limpiando nuestra vida. De hecho, esto de la limpieza, de que, y mi Padre, a quien vea que lleva mucho fruto, en mis palabras, Cristo está diciendo, si recibió mi palabra, pues mi Padre lo limpiará y llevará más fruto. Y yo recuerdo un par de capítulos atrás de esta historia, es en ese momento donde la tan conocida última cena. Wow, qué cuadro, ¿no? Y allí Cristo empieza a lavar los pies de todos, de esos 12 hombres que le acompañaban. Llegó a Pedro y cuando
llegaba el lugar de Pedro, el turno de Pedro, Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies a mí? No, 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 yo no lo voy a permitir. No puedo dejar que tú me laves los pies. Yo no soy digno de que tú me laves los pies. Entonces Cristo le dice, mira, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces ahí Pedro salta y báñame todo. Y Cristo tiene que decirle, no, no, ustedes ya están purificados por mi palabra. Lo único que tengo que hacer es lavarte los pies. Lo que está queriendo decir Cristo allí y enseñar es que nosotros, a través de su sacrificio, ya hemos sido purificados y libres de la culpabilidad, de la maldad. Y aquello que nos apartaba de Dios, del Padre, Él, Él lo suplió. Pero sabe que en la andadura diaria de nuestro día a día no estamos exentos de pecar. Por eso es necesario que diariamente purifiquemos también nuestra vida, aunque estamos ya purificados en su sacrificio, podamos purificar nuestra vida del día a día, del pecado diario. Y es en ese momento, cuando entendemos esta verdad, que somos totalmente aptos. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. Porque tenemos la idea, tenemos la intención de la limpieza, de permanecer y de obedecer la palabra de Dios. Pero de estos tres, hoy quiero hablarle de uno en particular. Porque veo que a lo largo de las semanas, de los meses, de los años, cuesta bastante a la gente permanecer en Cristo. Mire, para los que somos extranjeros en esta tierra, a lo largo del tiempo yo he tenido que ver mucho como de Latinoamérica, Centroamérica en general, vienen muchos creyentes acá y vienen como diría un amigo, con un fuego ahí fuerte en su corazón, vienen de allí de amar a Dios, de servir a Dios, de caminar con Dios, pero yo no sé qué pasa, aún es algo que no tengo la capacidad para entender qué es lo que pasa cuando llegan acá, cuando llegan a España. Porque los primeros días, las primeras semanas llegan, wow, pero pasan los días, las semanas y todo parece que se viene abajo. Les cuesta horrores permanecer en Cristo, pero no solo ellos. Para todos y cada uno de nosotros que llevamos algún tiempo, hay temporadas que nos cuesta permanecer en Cristo. Cada uno dirá, a mí me cuesta permanecer y lo noto en esto, lo noto en lo otro, lo noto por aquí. Pero una de las tres claves, voy a volver a repetirla. Limpieza, permanecer en Cristo y obediencia. Esto realmente son las tres condiciones de una vida fructífera, según está hablando el mismo Señor Jesucristo. Quiero hablar de la segunda, permanencia. Él dijo, permaneced en mí, permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿O cómo puedo yo estar seguro de que estoy permaneciendo en Cristo? Y si quizá no estoy permaneciendo en Cristo, yo quiero dar ese paso adelante, volver a retomar y permanecer en Cristo. Esto será muy contradictorio con algunas enseñanzas que hayamos tenido en nuestro pasado con respecto de la forma en la que permanezco en Cristo. Una de las cosas que recuerdo que me enseñaron hace muchos años que permanecer en Cristo era orar. Que cuando oraba yo permanecía en Cristo. Entonces yo hubo un tiempo que me pregunté, y cuando estoy durmiendo que no puedo orar, o cuando estoy trabajando, o cuando sencillamente no me da la gana de orar, ya no pertenezco a Cristo, ya no permanezco en Cristo. Siempre se me enseñó que la forma en la cual yo estaba conectado con Dios era orando. Luego con los años entendí que era mentira. No es la forma. Yo puedo estar conectado con Dios 24 horas del día, aún en mi sueño. No porque me conecta a la oración, al Padre me conecta, a Cristo, el Espíritu Santo me conecta a ellos. Y puedo tener perfecta comunión en cualquier momento de mi vida, de mi día, no ligado necesariamente a la oración. Cuando Elías estaba allí teniendo ese gran reto con los profetas de Baal, eso fue allí tremendo. Elías decía, el Dios en cuya presencia estoy. Y él estaba hablando con la gente y sabía que estaba en la presencia de Dios. Todo creyente
está en la presencia de Dios con más comunión o con menos comunión. Yo creo que la comunión es en todo lo que hacemos. Creo que tengo comunión con Dios cuando estoy en mi trabajo. Allí estoy teniendo comunión con Dios. Dios me mandó a trabajar. Yo creo que un estudiante puede estar en comunión con Dios a la vez que está atendiendo a su maestro, a su profesor. Yo sé que de esto alguien podrá decir, entonces usted nos manda a no orar y que podemos estar en comunión con Dios. No, si es verdad que podemos estar en comunión en todo lo que hagamos con Dios y que el orar es parte fundamental de nuestra vida, pero el orar no me mantiene en comunión. Yo me mantengo en comunión por la gracia de Cristo, reconociendo mis debilidades, viniendo a Él, arrepintiéndome de mis pecados, poniendo por obra la palabra. Esto me hace tener comunión con Dios. Pero por un lado, permanecer en Cristo es no tener ningún pecado conocido que no haya sido confesado ni juzgado. Si es que lo ideal para nosotros es que en el día a día haya un juicio de parte de nuestro Padre para con nosotros. Es lo ideal. Porque esto me hace permanecer en Cristo. De que mis maldades y mis pecados no estén ocultos. Aquellos que por lo menos sé que he cometido no estén ocultos. Que yo no los guarde, que yo no los tape. Sino que sean confesados por mí y juzgados. Y yo sea juzgado. Mi Padre es el juez, pero entre el juez y yo hay un abogado. La Biblia me dice, Jesucristo es mi abogado también. Y cada momento que yo peco, yo no oculto aquella maldad delante de mi Padre y le digo, Padre, perdóname en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Allí hay un juicio y Dios me encuentra culpable. Papá me encuentra culpable, pero mi pena es cobrada y pagada en Cristo por el sacrificio de la cruz. Y yo estoy siendo allí enjuiciado. ¿Sabe qué es lo bueno de este juicio? Que Dios no permite que haya un jurado acusador. Excelente esta noticia. No hay un jurado acusador donde se retiran para deliberar la sentencia y luego vienen al juez. Este es nuestro veredicto. Y Dios dicta la sentencia en base al veredicto. No, 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 no. Dios dicta veredicto, sentencia y todo sin ningún tipo de intermediario. El único intermediario es Cristo como abogado. Pero no hay un jurado que me acuse, Dios no lo permite. Pues esto me hace permanecer en Cristo, esto le hace permanecer en Cristo a usted. ¿Tiene algún pecado conocido? Confiéselo, por favor. Permítase a sí mismo gozar de esa gracia, de ese juicio. Permítase ser juzgado por el Padre, sabiendo que tiene a Cristo como su abogado y que en Él es cobrada la falta. Esto nos hace permanecer en Cristo. Porque permanecer en Cristo también, por ese mismo lado, es no tener ningún interés en el que Él no tenga parte. Esto habla básicamente de sueños, de visión, de lo que quiero hacer en la vida. Alguien dice, quiero estudiar, quiero proyectarme, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero cambiar de país. Pues permanecer en Cristo es no tener ningún interés, llámelo así, ningún sueño en el que Él no tenga parte. Esto es tremendo. Porque quizás para alguno, al igual que lo ha sido para mí, esto aquí está rompiendo algo en base a lo que yo creía que era permanecer en Cristo, o en base de lo que alguien me había enseñado de cómo yo permanecía en Cristo. No, tú permaneces en Cristo cuando no pecas. No, no es así. Difícil es caminar por esta vida sin pecar. Creo que es imposible, porque si fuese posible caminar por esta vida sin pecar, no necesito a Cristo, no necesito su sacrificio, no necesito ningún mediador. Tengo por mis obras el cielo ganado. Y no es así. Pablo dijo claramente, no es por obras, es por la gracia, no es por nuestras obras, porque por obras podríamos decir, gloria a mis actos, gloria a mí mismo porque soy bueno, pero no es así. Ahora, ¿cuántos intereses tiene usted?
¿Cuántos sueños, deseos, planes? ¿Cuál es su interés actual y cuáles son sus intereses de futuro? Pues permanecer en Cristo es que todos sus intereses, Cristo sea parte, tenga parte. Y si Él dice, no nos convienen estos intereses, te dice, cancelados, porque Él tiene parte, porque su voz me importa, su voto me importa. Y por ese mismo lado, y muy similar a esto que acabo de decir, permanecer en Cristo es no tener ninguna cosa en la vida en la que Él no pueda participar. Créame que si Cristo puede participar en todo lo que nosotros deseamos en la vida, eso tiene gran estima y tiene grandes posibilidades. Mire, tan simple como esto, porque a veces podemos creer, bueno, pero esto no es tan malo. A la hora de ver una película, papá, mamá, usted dirá, bueno, no, esta película tiene estas imágenes, tiene estas escenas que no quiero que mi hijo vea. Usted vaya, acuéstese a dormir, que esta película no es para usted. O sea, no es para el niño, pero sí es para nosotros. ¿Cómo es eso? Para él es malo, pero para nosotros no lo es. O, dicho quizás con un poco de extremismo, para él es malo y para mí es bueno. Para él no es de edificación, pero para mí sí es de edificación. Bueno, a usted lo vamos a dejar, nene, donde la abuelita, porque nosotros vamos a ir a una fiesta, nos vamos de rumba y de pachanga y allí no van los niños. Entonces el niño piensa, allí no van los niños porque es malo, pero entonces para ellos no es malo, para ellos es bueno. Cuando crezca, entonces yo voy a hacer aquello que para mis padres, cuando yo era niño, es bueno. No, si algo es malo y algo es bueno, es bueno. Y permanecer en Cristo tiene que ver realmente con todo lo que yo quiero en la vida, que realmente Él puede hacer parte, donde no hay algo indigno, donde no hay algo oculto, donde no hay oscuridad, donde no hay secreto, donde no hay mentira, donde no hay estafa, donde no está el hablar mal de los otros, donde no está el sobresalir hablando mal de otros, donde no está el robarle tiempo al jefe, donde no está la deshonra a los padres. Porque cuando nada de esto está y sume todo lo que usted más pueda, allí puedo dar por sentado que yo estoy permaneciendo en Cristo. Yo no sé si a usted le parece esto tremendo. A mí realmente hay algo en mi corazón que me anima cuando yo leo esto que Él mismo me dijo. ¿Cómo puedo dar mucho fruto? Lo tengo al alcance de mi mano porque Él ya lo hizo todo. Y algún corazón estaría pensando, es imposible que yo pueda permanecer en Cristo por el tipo de persona que soy. Todos podemos, por su gracia, permanecer en Él. Tiene intereses en los cuales Él no está participando, hágalo partícipe de sus proyectos, de sus intereses. Hay intereses que por lógica Él no participará porque básicamente Él no puede habitar con el pecado. Pues esos intereses, eso que usted desea, eso que usted quiere, táchelo de su lista, táchelo de su vida. Y empiece a tener deseo por las cosas en las cuales Él sí sería partícipe. Porque permanecer en Cristo, por otro lado, el permanecer en Cristo es llevar todas nuestras cargas a Él y obtener de Él sabiduría, vida y poder. Mira, una persona que permanece en Cristo realmente le dice, Señor, mis cargas son totalmente imposibles, yo no las puedo llevar, no tengo la fuerza, no tengo la paciencia, no tengo la fe, ni la sabiduría, ni el poder para llevarlas. Llámese tragedia, llámese agonía, llámese estrés, llámese traer ataduras de nuestros antepasados, no importa. Demuéstrale, Señor, yo voy a permanecer en ti. Porque el que permanece en Cristo lleva sus cargas a Él. Mire, cuando uno lleva las cargas a Cristo, créame,
Y esta es una de las, no muchas tengo, pero de las pocas cosas que he comprobado en Cristo que funciona, es darle mis cargas a Él. Mire, usted no sabe realmente lo que yo he ganado de calidad de vida cuando he aprendido a llevarle mis cargas a Él. Y créame, no siempre lo hago, porque a veces fallo. No tengo como la sensación de que Él me vaya a atender, pero luego recapacito y sé que Él sí me va a atender. Pero cuando le llevo mis cargas a Cristo, por lo menos cuando lo empecé a experimentar, wow. Mire, es como caminar más liviano realmente por la vida. Saber que el problema sigue, saber que la situación sigue, pero saber que está en las mejores manos. Eso me ha hecho verme inútil ante la situación cuando no tengo forma de arreglarla. Y esto es lo que Dios a veces ha querido que yo vea, que soy inútil ante determinadas situaciones, por lo cual no me queda de otra que darle mis cargas a Él. Y cuando lo he hecho, y aquí vamos al final ya, sin pedirlo, quizás sin ver que lo necesitaba y quizás incluso sin quererlo, he obtenido sabiduría para planteamientos futuros en mi vida. He obtenido poder en mis confesiones, poder en mi corazón. Y realmente he ganado vida, calidad de vida, porque honestamente, estar liviano, estar descargado de las cargas que Él me está pidiendo que le entregue a Él, sí o sí, tiene que darme vida. Y por último, el que permanece en Cristo también, no se permite nada en la vida que pueda interrumpir la comunión con Él. O como diría alguien, bueno, me echo una canita al aire. El que permanece en Cristo no va a permitir que nada interrumpa su comunión con Él. Y lo único que interrumpe nuestra comunión con Él es el pecado. Pero esto es tremendo porque, míralo, Él no puede habitar con el pecado. Él es santo. No puede. Pero ese mismo que no puede habitar con el pecado es el que está deseoso de limpiarnos de nuestro pecado para habitar con nosotros. Y cuando uno es lavado por Él, limpiado por el día a día, uno es enjuiciado por el Padre, uno confiesa y el abogado hace su trabajo y somos exentos, estamos fuera ya de realmente de ver algo, de hallarnos desprovistos de su misericordia, porque hemos sido enjuiciados día a día por Él, porque hay una confesión de nuestro corazón. Cuando estas cosas ocurren, uno empieza a valorar más todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y empieza a brotar un deseo de permanecer en Cristo y poniéndolo en práctica. ¿Cómo? No queriendo que nada interrumpa nuestra comunión. Entonces viene el de allí a hacernos un ofrecimiento. Vamos a hacer esto. Pero como quiero permanecer en Cristo, le digo no. Porque esto va a interrumpir mi relación, mi comunión con Él. Porque está la oportunidad, nadie me está viendo y puedo hacerlo, aquello, lo otro. Pero hay algo que me dice, llamado estás a dar mucho fruto. Y lo vas a hacer también permaneciendo en mí. No permitas que eso que tú crees, que nadie te ve, interrumpa nuestra relación. Y puede costar horrores quizás tomar este tipo de decisiones. Pero al final, y sumado a esto, creo que es cuando diremos, Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra. Porque tú me has dado la oportunidad de dar fruto, más fruto. Y ahora, Padre, puedo decir que llevo mucho fruto. Puedo decir, Padre, que tú me limpiaras
que yo permanezca en ti y que yo obedezca tu palabra. Esto ha hecho que yo crezca grandemente. Y hoy, Padre, puede decirle a alguien, estas son mis últimas palabras, recibo el consejo de cómo yo puedo permanecer en tu Hijo Jesucristo. Y puede decirle ahora, y esto es básicamente el final, porque es como nuestra oración: Padre, ahora sé cómo permanecer en tu Hijo. Puede decir alguien allí en su corazón con palabras suaves: Cristo, necesito permanecer en ti y voy a permanecer en ti. Hoy te damos honra y te damos gracias, Cristo, porque puedo llevar mucho fruto. Y tú me pediste, Señor Jesucristo, permanece en mí, porque yo voy a permanecer en ti. Dígale: Señor Jesucristo, ahora sé que el labrador no me va a cortar. Ahora sé que el labrador me va a podar, porque mucho fruto voy a dar gracias a ti, que me has limpiado, que me permites permanecer en ti y que me llevas a obedecer tu palabra. Gracias en todo y por todo, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.